de acuerdo a lo que me pidieron, quisiera yo hacerlo de esa forma. Tenemos como 2 horas más o menos para esto. Entonces lo que voy a hacer es exponer un poco algunos temas que yo pienso que son de carácter general. Van a ser 7 puntos. Después de cada punto voy a preguntar si alguien quiere comentar algo, si quieren agregar algo o refutar algo o se les ocurrió algo útil o algo así. Y eso tal vez nos lleva como 1 hora, es un poco la idea, tal vez un poquito más. Y luego la segunda hora, simplemente podríamos que cada quien dijera un poco qué es lo que quiere hacer o dónde tiene algún problema o alguna cosa que quiere compartir. No porque yo lo pueda resolver todo, como te digo, ¿verdad? Sino pues algo puedo comentar algo. O sea, yo lo que voy a hacer también es me voy a referir a los puntos que a mí me parecen importantes. Obviamente hay colegas que no lo ven exactamente igual. Hay diferentes opiniones sobre muchas cosas de estas. Yo pongo lo que yo veo y como yo trato de hacerlo, pero eso no significa que en todos los momentos siempre sea exactamente así. Es una propuesta a partir de una práctica, pero también hay otras prácticas, ¿no? Entonces voy a referirme también un poco a una cosa que pueden encontrar en la web, que probablemente algunos ya vieron, y eso es un texto que se llama, un texto corto mío que está en la web y que se llama Pasos para el estudio y la exposición de un texto antropológico. Está en varios lugares de la web. Si ponen Crotz y Pasos para estudio y exposición, ahí lo van a encontrar. Por ejemplo, la Veracruzana lo tiene en algún lugar y está en varios lugares. Entonces me baso mucho en eso también, porque ahí explico o trato de explicar cómo se puede leer un texto de tal manera que algo le quede a uno y luego uno lee textos finalmente para exponer algo, ¿no? Esa exposición a veces es un resumen, pero también, por ejemplo, para muchas clases no se les pide que hagan un texto escrito, pero que planteen, por ejemplo, algunas preguntas, ¿no? Entonces la misma pregunta. Entonces recomiendo pues no porque sea lo máximo, sino simplemente porque es algo que yo de cualquier manera voy a decir o a lo que me voy a referir. Entonces voy a comentar 7 puntos. Voy a decir primero algo sobre una ponencia como una comunicación, luego algo sobre una posible estructura de una ponencia, después sobre el proceso de elaborarla. El cuarto es un punto muy breve sobre la cuestión del título. El quinto, algo sobre la presentación electrónica. El 6, breve otra vez sobre la preparación final. Y finalmente algo sobre la cuestión del estilo. Entonces empiezo con el tema de la comunicación. Cuando uno elabora una ponencia, como ustedes o varios de ustedes están pensando de hacerlo para el CONECA, ¿no? Para una ponencia uno siempre quiere comunicar algo, pero uno comunica algo a alguien. Entonces hay que tener presente quién es ese alguien a quien uno se dirige. Esto no significa que los textos puedan ser leídos después por otros también. Y el destino que tenemos actualmente con la cuestión del internet es que cuando uno sube algo o le suben a uno un texto, pues mucha gente lo puede leer, otra gente también, ¿no? Pero uno hace un texto para alguien. Uno no hace un texto así nomás. Hay alguna gente que hace los textos para su currículum, eso también es posible, ¿no? Pero aquí estamos hablando de gente normal, gente seria, que quiere comunicar algo a alguien. Piensen, por ejemplo, si hablan sobre su tema de investigación de tesis y lo presentan acá, en la Semana de la Antropología, o si lo hacen en el CONECA.
Si lo hacen en la Semana de la Antropología, hablan, la mayoría tendrá un tema sobre Yucatán. No tienen que explicar dónde está Yucatán, tampoco tienen que decir dónde está Mérida, o qué extensión tiene el estado, o algo así, porque eso todo el mundo lo sabe. Si tratan del mismo tema en el CONECA, sí tienen que decir algo sobre eso, porque habrá gente que nunca ha estado en Yucatán, que por primera vez está, que no tiene idea ni dónde está exactamente, ¿no? O que viene del centro del país para donde muchas veces cuando se dice Yucatán en México, en la capital, que tampoco sabemos cómo se llama ahorita, ¿no? El ex-DF, en el ex-DF cuando hablan de Yucatán no se refieren al estado de Yucatán, cuando dicen Yucatán se refieren a la península, ¿no? Entonces uno tiene que pensar un poco para quién habla uno. O si uno va a una reunión, a un congreso, a una reunión con estudiantes de Estados Unidos, pues probablemente ni siquiera tengan una idea si la península está del lado de Baja California o del otro, ¿no? Entonces hay que pensar para quién habla uno, qué es lo que uno puede entender, poner como sobreentendido, qué es lo que la gente sabe sobre el tema. Si voy a una reunión de antropólogos, ¿no? Puedo decir el concepto de cultura como lo usa Levi Strauss o algo así. Pues todo el mundo sabe quién es Levi Strauss, el de los pantalones, ¿no? Para mucha gente entienden otra cosa, ¿no? Si yo escribo, recuerdo por ejemplo un caso de un antropólogo que escribió en un periódico de acá, y en la primera frase era el marco teórico de lo que voy a decir es, pues mal, ¿no? Porque eso puede ser para antropólogos que saben que es un marco teórico, pero en un periódico decir marco teórico, la gente dice, ¿es carpintero ese señor? Entonces uno se dirige a alguien y hay que pensar un poco quiénes van a ser las personas con las cuales trabajo. Incluso dentro de la antropología, voy a una reunión de la Red Latinoamericana de Antropología y ahí puedo hablar de Chenot y Sierra y todo el mundo sabe quiénes son. Es decir, lo digo en una reunión de antropólogos que no son de antropología jurídica, probablemente no sepan de quién estoy hablando. Entonces, si uno hace una ponencia, uno se dirige a alguien, es un proceso de comunicación con alguien. Y uno tiene que tener presente para quién va a hablar. ¿Explico algo? ¿No lo explico? Depende a quién me estoy dirigiendo. Es la primera cosa que hay que pensar. Y de hecho ese aspecto me parece que vale también para otros ámbitos. Si uno escribe algo, ¿no? ¿Para qué revista voy a escribir? Escribo de manera distinta para un periódico, para un suplemento dominical, para una revista de antropología, para una revista de ciencias sociales. O sea, entonces comunicación es comunicación con alguien. Ese alguien hay que tenerlo a la vista. Dos cosas más. Me dirijo a alguien, pero lo que yo digo me identifica de alguna manera a mí. O sea, yo digo eso. Por eso lo firmo. Es mi ponencia. De manera que lo que yo digo de alguna manera me representa a mí. Por eso tengo que cuidar mucho cómo lo hago. Porque mucha gente me va a conocer a mí, no a partir de mis gustos personales o mis relaciones familiares o todo eso, sino su primera impresión de mí va a ser esta ponencia. Entonces hay que cuidar eso, paréntesis, ¿no? Eso vale también para los trabajos en clase. Alguna gente piensa, trabajo de clase, hombre, ¿qué importancia tiene? Hombre, sí tiene importancia, porque se forma una idea de los compañeros y compañeras de clase y también de los profesores sobre una persona, no a partir de cómo se viste, o si se comporta muy simpáticamente o quién sabe qué, sino finalmente lo que genera, lo que presenta. Y tercero, comunicación con alguien,
presentación de uno. La existencia del Internet significa que casi todo lo que hacemos se queda para siempre. Eso es algo, yo creo que con lo cual muchos estamos bastante incómodos, muchos participamos en hay un lugar acá, en lugares, por ejemplo, donde hay movimientos, movilizaciones sociales que piden que haya un borrador digital, que haya posibilidad de eliminar información en la web, pero cualquier cosa que yo haga se queda en algún lugar para siempre. Incluso si solamente se lo envío a un compañero, ni siquiera a Facebook, donde sabemos que Facebook se queda con los derechos de propiedad de todo lo que uno pone allá, ¿no? Legalmente. Pero incluso si mando un anexo, ustedes mandan un trabajo de clase al profesor, pues en el camino puede quedar, pasa por muchos nodos, ¿no? Puede quedar en muchos lugares. Ustedes no controlan en el momento que circulan un texto digital, no controlan el destino de ese texto. Y puede ser que dentro de 20 años o 30 años alguien les confronte con un texto. Es una situación bastante desagradable, con la cual no sabemos a nivel social cómo tratar eso, pero el hecho es que así es. Si los textos que hacen para ese Coneca en alguna parte estarán, incluso si luego se borra la página, pues en algún lugar se quedan. Entonces sí hay que pensarlo lo que uno pone allá, cómo uno lo pone allá, porque por lo pronto no controlamos los textos que efectivamente sacamos. De hecho siempre ha sido así. Por ejemplo, hace unos años en una revista muy importante que era Science o Nature, una de las dos grandes revistas de información sobre ciencias naturales, hubo un problema con un texto que o había medio plagio o el protocolo de investigación no estaba bien, y el autor principal tuvo que admitir que había hecho medio trampa, ¿no? Lo malo es que era uno de 10, entonces embarró a los otros 10. Y los otros 10 empezaron a decir, bueno, a mí nada más me pusieron porque, para hacerme un favor, porque yo en realidad no tengo nada que ver con el texto, ¿sí? Pues puede ser, ¿no? Pero su nombre está allá. Entonces piensen en eso. Comunicación siempre significa dirigirse a alguien, hay que pensar en ese alguien, hay que pensar que uno está presente en el texto que uno elabora. Y tercero, que al publicar un texto, uno pierde el control sobre el texto. Uno no sabe dónde va a circular ese texto después. Y así es con todos los textos que producimos. Todos los reportes, todos los artículos, en el momento que se publica, perdemos el control sobre ello. Pero queda asociado nuestro nombre a ese texto. Entonces es una cuestión de responsabilidad, y si no es de responsabilidad, por lo menos piensen en cuestión de táctica. Es decir, se les pueden reclamar después sus textos. Entonces no pueden decir, sí, pero yo quería decir otra cosa. Entonces, bueno, ¿por qué no pusiste lo que querías decir, no? Bueno, eso es una primera cuestión. Una ponencia es una comunicación. Pensar en el destinatario, pensar cómo uno aparece allá, y finalmente que uno pierde el control sobre el texto que uno elabora. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Expresión de susto? Bueno, creo que también es muy importante, así como mencionaba, de dónde se va a publicar este texto, o inclusive si va a ser una ponencia, o inclusive si quiere hacer algo, digamos, aparte de la cuestión académica, o sea, el mismo tema, exponerlo ya sea como un reportaje o como alguna cuestión más coloquial, más apta para todo público. Creo que sería pertinente ir considerando, sea cual sea nuestro tema de investigación, las distintas opciones de publicación, ¿no? Entonces, tener listas varias, digamos, versiones del resultado de tu investigación o de tu exposición,
para sea cual sea el caso, ya sea en un medio masivo o algo muy especializado como una revista de antropología donde la gente va a entender eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un periódico local, por esto, que tiene un suplemento, el Unicornio. El Unicornio ha aparecido en varias ocasiones resúmenes de tesis de licenciatura o capítulos de tesis de licenciatura. Si es un capítulo, pues es el mismo texto. Si es un resumen, uno ya lo hace pensando en otra gente, no pensando en el comité de tesis o los compañeros de estudio, sino para un público más amplio. Por lo tanto, uno no le pone tantas notas a pie de página porque la gente no los va a leer. Además, la letra tan chiquitita que les cuesta trabajo leerlo, ¿no? Uno va a describirlo de otra manera, y efectivamente cualquier producto de conocimiento o cualquier idea que uno tenga, uno lo puede dirigir a diferentes públicos, y puede ser con animaciones o con fotos o con lo que sea, pero uno siempre pensando en para qué público, cómo le va a decir uno. Aquí uno puede suponer en el Coneca que obviamente la gente que va a venir, que va a escuchar, es más o menos la misma gente tan deformada como ustedes, ¿no? Es decir, ya con una formación o deformación académica, más o menos con las mismas ideas, o semejantes, con lecturas más o menos semejantes, ¿no? Con teoría. Todo el mundo sabe que Malinowski no es un cóctel, cosas así. O sea, uno puede hacer ciertas cosas, uno no tiene que explicar ciertas cosas, uno está más o menos en el mismo ámbito. Entonces ustedes ven allá como autores o obras funcionan dentro de la disciplina, funcionan como abreviatura. Si digo trabajo de campo como Malinowski, ya no tengo que explicar nada, todo el mundo ya sabe qué es. El autor y la obra funciona como abreviatura, y eso en todas las disciplinas es así, ¿no? Entonces sí es una cosa útil, y no solamente vale desde luego para la antropología, sino también igualmente si alguien tiene una idea política, ¿no? Pues la va a expresar de manera distinta si escribe en un periódico, si la entrevistan en la televisión, si lo escribe con argumentos y con datos en una revista antropológica o algo así. A diferencia otra vez de que todo se puede hacer de manera distinta, normalmente en una ponencia uno tiene poco tiempo, y eso no es porque sea el Coneca o porque sean estudiantes o algo así. En todos los congresos la cuestión del tiempo es la cuestión crítica, y normalmente los congresos te dicen tienes 20 minutos, tienes 15 minutos, tienes 12 minutos. Es decir, la cosa va por minutos. Entonces uno tiene que pensar muy bien qué es lo que va a hacer con esos minutos. Es decir, cada minuto cuenta. Y en los congresos, que son cada vez más grandes, no es que el moderador le tenga odio a uno y le quiten a uno el micrófono, sino después viene otro, y viene otro, y viene otro, y después entra otro grupo a ese mismo salón. O sea, el tiempo está limitado. Uno tiene 12 minutos, 15 minutos, no sé cuántos les va a dar el Coneca para sus exposiciones, pero por lo general por ahí anda. Un congreso donde la gente tenga 30 minutos es bastante excepcional. Por lo general se tiene menos. Entonces hay que pensar muy bien qué es lo que uno va a decir y cómo lo va a decir, ¿no? Y uno tiene que pensar que a la demás gente le va igual que a uno. Es decir, cuando toca la ponencia, uno ya escuchó como 5 o 6 o 10, ¿no? La ponencia que uno va a decir para los que escuchan es la 10ª, la 12ª, la 15ª del mismo día, ¿no? Entonces claro, uno puede hacer alguna payasada o algo así para que la gente despierte, ¿no? Puede ser útil, pero pues finalmente lo que queda luego en la memoria es la payasada, ¿no? Y no
Entonces hay que pensar, aparte de la payasada tal vez, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una amiga mía una vez en una reunión llevó su bolsa, ¿no? Y toda la gente ya era la ponencia como 18 o algo así, ¿no? Sacó de la bolsa un rollo de papel de baño, ¿no? Y yo traigo un gran rollo, ¿no? Y además lo tiro, lo malo es que todo el mundo se acuerda de eso del rollo. Nadie se acuerda del tema, de qué se trataba o cosas así. Pero por lo menos durante un tiempo tenía la atención de respetarlo, ¿no? Por cierto, es la misma compañera que era una compañera muy nerviosa, le daba mucha pena presentarse ante un grupo, incluso en clase tenía problemas. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Pues prepárate bien, léelo varias veces frente al espejo. Sí, decía, pero todavía me da cosa, ¿no? Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Tómate un tequila antes, te relaja, ¿no? Pero como estaba muy nerviosa, pensó que tenía que relajarse mucho. Entonces, llegó tan sonriente que todo el mundo se daba cuenta de que estaba muy relajada. Eso tampoco es una buena idea. Entonces, hay que pensar en la estructura, qué es lo que va a decir uno. Y yo creo que hay, en la forma que uno presenta, hay 4 elementos. Y el primer elemento se me hace muy importante. Y mucha gente no le da mucha atención a eso. Que es la introducción. La introducción, que en una ponencia no debe ser mayor que media cuartilla, pero en esa media cuartilla uno dice no lo que estudió o qué es lo que quiso estudiar o lo que no va a decir por falta de tiempo o algo así, sino donde uno va a decir, ustedes si me escuchan y aguantan hasta el final, van a aprender algo sobre tal tema. O sea, uno debe poder decir en 2, 3 oraciones qué es lo que va a decir uno, sobre qué va a tratar, el objetivo de la ponencia. No de la investigación y todo lo demás, porque la investigación por lo general es mucho más grande que la ponencia, ¿no? Sino la ponencia les va a proporcionar conocimiento sobre él. Pueden pensar, incluso no usen esa fórmula, pero piensen un poco cuando lo elaboran. Si ustedes aguantan los 20 minutos, al final van a saber algo más sobre tal tema. Lo mismo vale para escribir algo. Decir en 2, 3 oraciones. Si uno no puede decir en 2 oraciones o 3 oraciones qué es lo que va a hacer los siguientes 20 minutos, él mismo o ella misma no lo sabe. Y no queremos en las ponencias, no queremos sopilotes, ¿no? Sopilotes son los que dan así la vuelta, ¿no? Y uno nunca sabe cuándo va a ir. Si no, va para abajo. Eso por lo